De Padres para Padres, un espacio de Associated para abordar temas que nos impulsan y nos retan, porque ser padres es ir más allá. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Padres para Padres de Associated. Hoy nuevamente nos acompaña Eduardo Ordóñez, quien hicimos un episodio espectacular sobre abuso sexual infantil, y ahora vamos a hablar de otro tema muy interesante que es la adolescencia. Temazo. Temazo, gracias Eduardo por aceptar otra vez la invitación. No, gracias por invitarme. No, la conversación estuvo chévere, entonces valió la pena. Sí. Eduardo, cuando uno tiene hijos y uno conversa con otros papás y uno conversa con mucha gente, empiezan a decirle, no, espere que llegue a la adolescencia, no, espere que no sé qué, entonces uno se va formando una cosa horrible de temores y afortunadamente yo tengo un niño, pero dije, no, con las mujeres es peor, bueno, un montón de cosas. ¿Qué pasa a nivel cognitivo, cerebral? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué esa falta? ¿Por qué son tan impulsivos? ¿Por qué la adolescencia? Cuéntanos. Bueno, Es una pregunta muy larga, pero es larguísima, sí. Pero este es un tema fascinante. Yo adoro la adolescencia y es que estoy de acuerdo. Creo que para los adultos que tenemos que acompañar adolescentes es un reto gigantesco. Pero para un niño o una niña que entra y atraviesa por la adolescencia, también es un reto gigantesco. Entonces existe un tabú fuerte como no, es que los adolescentes son terribles, no entienden, no escuchan, no nada, y muchas de estas cosas son verdad, pero además es el momento de la vida donde hay más creatividad, hay como una ebullición constante de deseo de cambiar el mundo, de deseo de ir en contra de las normas, de cuestionarse. Y la adolescencia, para la especie humana, es, desde mi punto de vista, es ese eslabón que ayuda a la especie a seguir avanzando. Porque es el que se atreve a repensar, se atreve a ver el mundo desde otros puntos de vista. Y esto es tremendamente poderoso y creo que la sociedad no valora lo suficientemente esos poderes, esos superpoderes de la adolescencia. Pero para contestar un poquito más tu pregunta, hay un reto gigantesco y es que a nivel neurofisiológico, bueno, lo primero es que la adolescencia empieza por un fenómeno genético. Hay un gen que dice, bueno, creo que se me olvida, LCR, pucha, se me olvida. no es LSD. No, LCD no, pero puede ayudar. No me acuerdo cómo se llama LCOR, tal vez. No me acuerdo. Y ese gen le dice al cuerpo, oiga, es hora de empezar a entrar en la adolescencia. Y esto quiere decir empezar en el proceso de introducirse lentamente en la adultez. Entonces, pues claro, pasa todo lo que todos sabemos, el tema hormonal, el tema de los vellos, que empieza a estirarse el cuerpo, que además es una cosa muy difícil porque de repente, casi que en cuestión de 3 semanas, les crecen un montón los brazos a los niños, por ejemplo, las niñas también, pero mucho a los niños, y todavía están aprendiendo a manejar sus nuevas dimensiones. Entonces se vuelven torpes, súper torpes y tumban un montón de cosas, pero no es porque sean torpes, sino porque están acostumbrándose a sus nuevas dimensiones, y entonces está la pelea, si ves, es que no pones atención, es que todo torpe, no te importa nada, y es el pobre chino tratando de manejar su propio cuerpo. Que además también a nivel neuronal es hormonal es muy complejo a poder lidiar con todos esos cambios, pero en el cerebro pasa algo que es una locura. Entonces tenemos 3 partes fundamentales en el cerebro, o pues muchas partes, pero voy a hablar solo de 3 partes fundamentales, que es, una es la corteza prefrontal, que es como ese centro de mando, es como la dirección de la orquesta que se encarga de todo el proceso racional del cerebro. Por otro lado tenemos el sistema límbico, que es el encargado de todo el universo emocional. Y por el otro lado tenemos el sistema que está ligado al núcleo accumbens, que es todo el sistema de recompensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que tenemos tres partes del cerebro que tienen pues unas funciones muy particulares que vienen desarrollándose de una manera sintonizada y entra la adolescencia y esto literalmente se desintoniza. Entonces esta parte de las emociones se exacerba y aparecen unas emociones muy, muy intensas en los niños y en las niñas, de las cuales no están acostumbrados, y uno de adulto que estaba acompañándolos no entiende de repente por qué ahora se pone bravo por todo, llora por todo, es irascible, porque está literalmente excitada esa amígdala cerebral, que es la princesa o la reina de todo el sistema límbico. Por otro lado está el sistema de recompensa, que está también súper estimulado y hay un deseo gigantesco de obtener mucha recompensa, mucha dopamina. Y esto nos lleva a buscar esa dopamina a ojo cerrado muchas veces de manera irresponsable. ¿Por qué pasa eso? Porque su sistema, su corteza prefrontal, que es la organizadora, la que dice hoy, la que regula, pues va más lento. No se ha desarrollado tan rápido. Sí. Entonces no hay este director de orquesta, No está a la altura. básicamente se desconectó y la orquesta empezó a tocar otra canción y el director de orquesta todavía está buscando dónde está mi varita que se me perdió. Entonces hay literalmente a nivel cerebral una descompensación del ritmo que venía el niño o la niña, y por eso es que a veces decimos, oiga, es que parece que los adolescentes no tuvieran sentido común, y es que a veces no lo tienen justamente porque la corteza prefrontal está en ese proceso. Pero además tenemos esta cosa que se llama la poda neuronal, que básicamente esto pasa como 2 veces en la vida de manera intensa, y es que el cerebro dice, bueno, como ya empezamos la adolescencia, entonces yo creo que hay muchas de estas conexiones neuronales que usted ya no necesita. Y entonces el cerebro, por supuesto no funciona así, pero empieza a cortar muchas de esas conexiones y las que no se necesitan van a quedar desconectadas, pero hay unas que sí se necesitan y que el cerebro corta y que tienen que reconectarse. Entonces por eso muchas veces los niños y las niñas se comportan de una manera tan poco lógica para los adultos. Y es que están obedeciendo a unos sistemas de comprensión, de unos sistemas de cognición diferentes a los acostumbrados en la infancia y en la adultez. Entonces esto genera unos retos muy grandes para uno de adulto entender a estos chinos y estas chinas que está acompañando. Me hiciste la pregunta a nivel más como biológico, que si quieres no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero hay otros retos a nivel comportamental como la emancipación de la familia, llegar a su nueva tribu que son los amigos. De repente empieza a ser muy importante pertenecer a unas dinámicas, y por eso a veces están los niños y las niñas dispuestos a pasar por encima de muchos principios morales, éticos, etcétera, con tal de sentir que pertenecen a algo, porque es que ya a la familia ya no pertenecen en su lógica emancipadora. Total. Entonces, bueno, esto genera un montón de retos gigantescos. No, total, unos retos. Uno de los retos que más me preocupa como papá, y es claro, uno ve este desborde de todo, este no querer ser más importante, los amigos, que uno como papá que era su centro del universo y ya no. Entonces eso también es un reto como papá. Y muchas veces se empiezan a deteriorar un poco las relaciones entre padres e hijos. ¿Cómo guiar a los chicos en esta etapa? A los chicos y a los adultos. Sí, o sea, porque acabas de decir algo bellísimo, y es que los papás y las mamás tienen que vivir un reto, un duelo. Tienen que transitar por el duelo de ya no son ese adulto referente, ya no son ese adulto casi Dios, ya no son ese puerto donde llegan los chinos a contarle todas sus angustias, sino que empiezan a asumir otras dinámicas y empieza a perder protagonismo aparentemente en la vida de su hijo o de su hija. Entonces aprender a lidiar con ese reto, a transitar con ese dolor y ese duelo, es fundamental para los adultos. Y eso es, por un lado, aprender a aceptar que ahora no se trata de que no van a acompañar a sus hijos, sino que así como sus hijos están mutando
los papás tienen que mutar con su forma de acompañarlos. Con La su rol. comunicación, el rol cambia, la comunicación cambia, la contención cambia, el tipo de preguntas cambian, el tipo de escucha cambia, el nivel de paciencia cambia porque tiene que ampliarse un montón. Entonces, hay unos retos importantes a nivel de duelo que tienen que vivir los adultos. Pero un adolescente también tiene que vivir un duelo muy grande cuando deja su niñez. Porque ser niño o niña es muy bonito, es muy sencillo, no hay tantas responsabilidades, hay mucho juego, hay mucha protección de papá y mamá, y de repente entran en una etapa de su vida donde aparecen más responsabilidades, aparecen un montón de preocupaciones que no existían, ya no pueden volver a ser niños porque ya entraron en una etapa de no retorno, ya la infancia no pueden volver a conectarse con esa infancia. De pronto uno se conecta con la infancia, pero mucho más ya en la adultez profunda. Eh, y una pregunta constante que es, ¿qué soy? ¿Quién soy? No soy ni niño, Identidad. ni soy adulto. Ujú. ¿Quién es mi entorno? Y esta identidad también se empieza a transformar por la poda sináptica de la que estábamos hablando. Aparecen nuevos gustos, nuevos intereses, nuevos miedos. Entonces empieza a haber una crisis identitaria que es bellísima, Ujú. pero que es muy dolorosa. De hecho, he escuchado a varios como teóricos o más bien estudiosos de la adolescencia que dice la adolescencia es esa segunda oportunidad de crianza para los papás, como de volver a forjar ciertas cosas que no se pudieron forjar en la infancia, pero también es la oportunidad para los niños y para las niñas para desarrollar ciertos talentos que no desarrollaron en la infancia. Pero hay una cosa que es loquísima y es que hay estudios que demuestran que dependiendo de la cantidad de estímulos y de, por supuesto, involucra, el entorno tiene mucho y el contexto tiene muchísimo que ver, pero hay niños que entran a la adolescencia con unos, yo no soy el más fan de las mediciones de inteligencia del IQ, pero como entran, atraviesan la adolescencia y salen con mayor puntaje o con menor puntaje del que entraron, porque es una etapa donde se están reamoldando y reamasando muchas cosas. Entonces es bellísimo porque hay una oportunidad muy poderosa de volver a acompañar a los niños, de los chicos y las chicas, terminar de forjarse, pero teniendo que lidiar con dos duelos paralelos y que además muchas veces están en sincronía esa adolescencia con cambios hormonales de las mamás y de los papás. Entonces, no claro. siempre, pero muchas veces, la menopausia, por ejemplo, aparece cerquita a la adolescencia. Entonces, la mamá no solo tiene que lidiar con este nuevo extraterrestre que vive en su casa, sino que tiene que lidiar con ella misma, con un montón de cambios muy difíciles a nivel hormonal. Y no solo hormonal, sino aspiracional, mental, Sí, etcétera. sí, sí. Entonces, lidiar con esto es muy, muy complejo. Y llega la crisis de los 40. Entonces uno otra vez en la crisis de los 40 diciendo, como en la adolescencia, Sí. ¿quién carajo soy? ¿No? ¿Para dónde voy? Sí. Entonces esto es muy bonito, pero es muy retador para los papás y para las mamás. Pero tú me hiciste otra pregunta, ¿cierto? Sí, y te lo voy a hacer más concreta. 3 o 5 tips para guiar a este adolescente sin dañar la relación. Entonces, buenísimo. Entonces lo fundamental, después de integrar esos duelos y de aceptar que las relaciones se transformaron, tal vez lo primero que diría yo es que los papás deben aceptar que ya no son esos acompañantes de primera línea y que su acompañamiento se da a través de ciertas preguntas, ciertos comentarios y no sobre ese llevar de la mano día a día. Y eso quiere decir que las dinámicas comunicacionales tienen que cambiar. Ya no se puede dar cátedra, ya no se puede sentarse a repetir 7 veces lo mismo, sino que hay que encontrar las dinámicas para construir en la comunicación una relación. Por ejemplo, es muy normal que los adultos hagan muchos juicios de valores a sus adolescentes cuando les están contando sus historias. Y eso lo único que hace es que el adolescente se cierre y diga, aquí no estoy siendo aceptado,
me estás solamente señalando, voy a dejar de contarte mi vida. Sí. Entonces, cuando el chino o la china empiece a contar, cierra el pico. Cierra el pico y asienta, y a veces diga, wow, uff, uff, no más, solo guarde silencio. Si hay situaciones muy complicadas que uno considera que necesitan la intervención del adulto, no lo haga en caliente. Deje que las cosas se enfríen, o si le están contando algo que a usted le genera ruido, no haga ese abordaje en ese momento. Deje que pase un día y otro día le dice, oye, ¿sabes que me quedé pensando en esto que me dijiste? Y me pareció interesante, tales. ¿Tú qué piensas? Este tema de poder guiar esas reflexiones de los chicos y las chicas a través de preguntas es vital. En vez de dar instrucción, pregunte opiniones. ¿Quiere conocer un poco a su hijo o a su hija? Pregúntele qué opina sobre política, sobre religión. Y si esto va en contra de sus principios, de sus pensamientos, guarde silencio. Es la oportunidad de conocer a ese nuevo o esa nueva hija que tiene en casa. Entonces, modificar dinámicas comunicacionales, entender que nosotros ya no somos esos adultos referentes, sino que pasamos a un segundo plano, y aceptarlo es fundamental. Y tal vez la otra es aprender a poner límites efectivos sin que el drama esté atravesando todo el tiempo. Uy, ese tema me parece clave. Démosle ahí doble clic. Doble clic. ¿Cómo ponerle límites a los chinos que no quieren límites? Que la dopamina es la protagonista total, que la recompensa, como decías, es clave. Y pues obviamente los límites están en contra de la recompensa inmediata. Claro. Y que muchas cosas en la vida no requieren recompensa inmediata. ¿Qué hacemos ahí? No, dificilísimo, pero también muy... Esto es pura estrategia. O sea, si los papás tenían que ser estrategas y creativos en la infancia, en la adolescencia, se tienen que volver genios creativos. Entonces, hay una cosa muy interesante, y es que los adolescentes, como están construyendo su identidad, parte de su proceso natural es romper límites. Necesitan romper límites para construir su identidad, para poder retar a la autoridad, para poder diferenciarse con sus papás y decirles, yo no soy como ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este adolescente siempre va a estar rompiendo límites. Entonces, nosotros hablamos con un grupo de personas con las que trabajamos, hablamos de anillos de seguridad. Entonces, el primer anillo de seguridad está diseñado para que los adolescentes lo rompan. Entonces uno pone el anillo y le dice, necesito que llegues aquí a las 11:30. Y punto. Pero no sabe que probablemente a las 11:30 es un poquito temprano. Y está creado ese límite para que él o ella se atreva a romperlo y satisfaga esa necesidad de romper el límite. Y uno de adulto tiene que regañar, jalar orejas, porque no se vale si rompe el límite y no pasa nada. Sí, porque si no va a buscar romper los otros límites. Sí. Entonces son como 3 anillos de seguridad. El primero es que está diseñado para que se rompa. El segundo, idealmente, no se debe romper, pero hay adolescentes que van a llegar a romperlo. Y este debe tener unas consecuencias, que ya hablamos de este tema de las consecuencias, unas consecuencias rigurosas, para que nunca rompan el tercer límite, que es el límite de la seguridad vital. Sin embargo, muchas veces van a estar ahí olfateando y empujando, y probablemente de vez en cuando atravesándolo. Pero la idea es que podamos, como sociedad, satisfacerle ese deseo, esa necesidad de romper límites, construyendo unos límites ficticios, por decirlo así. Y es muy importante el tema de la causalidad, las consecuencias, causa-efecto. Entonces, las causas que deben tener la ruptura de sus límites tienen que estar relacionadas con esa ruptura de límites. No sé, es más difícil para un adolescente entender que porque llegó tarde le quitaron la Play. ¿Cuál es la relación? No hay una relación. Debe haber, si llegaste tarde la próxima vez, la hora de llegada va a ser más temprano. Si no ordenaste tu cuarto por jugar Play, entonces sí le podemos poner una sanción a la Play. Pero importantísimo que siempre estén, y no solo con la adolescencia, en general,
la vida. Claro. Sí. Deben estar relacionadas las consecuencias con la falta de, o con, sí, con la falta, Claro. con el... Si no sacas la ropa sucia, pues no se lava. Correcto. Si no se lava, pues no vas a tener que ponerte. Correcto, tal Algo cual, así. que esté totalmente que sea vinculado. una consecuencia del acto. De acuerdo. Y el otro tema con las consecuencias es que les funciona muy bien si uno les avisa previamente qué es lo que va a suceder. Oye, entonces tienes que llegar a las 11:30. Si llegas más tarde, la próxima vez vamos a modificar el horario de llegada. Y así va construyendo poco a poco esa autonomía y puede que llegue más tarde y está decidiendo bancarse la consecuencia de la próxima vez va a tener que salir 1 hora menos. Ok, es una decisión y se vale, llegaste tarde y entonces ¿qué pasa? Ya para el adulto no es un drama, no me estoy sintiendo irrespetado, sino ok, llegaste tarde, se vale, sabes que tienes una consecuencia, ¿te acuerdas? Sí, súper. Y así lo hacemos menos dramático. Entonces, y es ideal poder también involucrarlos en la construcción de esos acuerdos. Bien, tu hora de llegada es a las 11:30. ¿Qué hacemos si llegas más tarde a las 11:30? ¿Qué crees que debería pasar? No, pues que pase esto o esto. O, no, pues nada. No, tiene que pasar algo. No, pues que no me das un dulce. No, esto no funciona así. Vamos a construirlo entre los dos. Y tomarse ese tiempo de construir los acuerdos donde ellos participan en los acuerdos es fundamental, porque se sienten importantes en la toma de decisiones de su vida. Y generan un poco de autonomía, ¿no? O sea, yo también puedo decidir qué pasa con mis cosas, con mis consecuencias. Y esa autonomía es súper clara. Es lo que queremos construir de esa identidad. Tal cual. ¿Cómo ayudarlos a construir esa identidad? ¿O dejarlos que ellos la construyan solos? Pues me parece que es una pregunta muy interesante. Yo creo que implica entender que en estos chicos y estas chicas van a empezar a aparecer unos nuevos intereses. Y que a veces a los adultos nos hace ruido esos intereses, o porque no nos gustan, o porque nos encantaban los que tenían antes. Entonces poderles dar la facilidad de que puedan explorar esos nuevos intereses, que de pronto se van a convertir en sus grandes talentos y van a decidir el resto de su vida, o de pronto no. Entonces poderles dar esa posibilidad de exploración. Creo que es fundamental que ellos sepan que los adultos estamos ahí para acompañarlos. Sin abrumar, sin sobreproteger, pero que estamos ahí siempre. Y creo que al final se trata de estos chicos en estas edades tienen un deseo muy intenso de utilizar su pensamiento crítico. Entonces yo creo que poder tener conversaciones de pensamiento crítico sobre opiniones para que ellos puedan ir forjando esa estructura que les permita ir sosteniendo esas opiniones y esas posturas de vida, que al final es la identidad, pues les vamos a ayudar a construir esa plataforma, sabiendo que estas opiniones que tienen hoy, porque además son adolescentes, pasado mañana pueden ser las opuestas, ¿no? Total. Y mientras no vayan en contra de los no negociables de la familia, yo creo que todo debe ser válido o cuestionado por nosotros mismos también. A mí una vez un chino me decía en el colegio, Edu, pero ¿por qué no puedo entrar con la cachucha, con la gorra al comedor? Y yo le decía, no, pues es que hay como unas normas socialmente establecidas. Sí, pero no entiendo, o sea, ¿tú entiendes la razón? Y yo le decía, no, pues no la conozco. Pues es que no hay sol y no la necesito. Claro, Edu, pero es que la gorra ya no solo es para el sol, es un accesorio. Entonces, ¿por qué no puedo entrar con mi accesorio al comedor del colegio? No sé, déjame, porque tal vez no está haciendo frío y porque, bueno, lo siento, explícame por qué. Sí. Y fue muy interesante cuando le dije, no tengo la más mínima idea por qué. Creo que podríamos entrar al comedor con cachucha, pero vivimos en un colegio que tiene unas reglas y que podemos entonces, porque además el colegio en el que estaba en ese momento es un colegio que cree en la democracia y en la política, pues podemos llevar
una propuesta a rectoría a ver qué nos dicen. De pronto funciona o de pronto no. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? A que también los adultos tenemos que permitirnos cuestionarnos y replantearnos si estas formas que tenemos de criar y de decir que así es el mundo, si realmente son así. Y de pronto nos va a quitar un montón de peso del tema de los codos sobre la mesa, ¿no? Pues pucha, entiende, pero eso depende de cada familia. Hay para familias que es fundamental que los codos no estén sobre la mesa. Pero si para mí no es tan importante, pero lo estoy repitiendo como una máquina, pues de pronto que los codos estén sobre la mesa no es tan grave, es más grave que de pronto vaya y decida hacer una exploración con una conducta de riesgo que de verdad esté poniendo en peligro su seguridad, a que si los codos están o no sobre la mesa. Ahora, esto es un tire y afloje constante que está... Constante. Decía, escuché por ahí alguna vez que hay que saber qué batallas dar. Sí, uno tiene que Total. Escoger esas batallas es fundamental. es fundamental. En esa exploración loca adolescente, eh, pueden que ellos no midan bien el riesgo y la toma de decisiones, ah, si uno de adulto la toma de decisiones se complica. Pues de adolescentes peor, y explorando y mirando y retando límites y un montón de vainas, también hay riesgos latentes, ¿no? De experimentar cosas complejas, de vivir la vida loca y cómo estar alerta a esos riesgos, cuando alertarse y cuando no, ¿sí? Porque uno de papá a veces se asusta y dice, esto ya está enloquecido y la verdad no mucho, ¿no? Es más esa percepción, pero cuando sí hay que alertarse. Muy buena pregunta, porque sí o sí, los estudiantes muy probablemente van a tener conductas de riesgo, porque hacen parte de su exploración, pero además como la corteza prefrontal está ralentizada, pues no tienen, lo que tú acabas de decir, la capacidad de medir el riesgo con tanta claridad. Entonces ahí viene un reto importantísimo. Pero hay algunas señales que nos pueden prender algunas alarmas. Por ejemplo, el aislamiento social. Ver que hay un niño o una niña que normalmente era muy sociable y de repente dejó de compartir con sus amigos, de repente, o hay un acompañamiento excesivo con los amigos, pero con los adultos ya hay una resistencia absoluta a conversar sobre ciertos temas. Eso puede ser una causal de preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, cualquier conducta autolesiva, conductas de trastornos alimenticios o trastornos de conducta alimenticia más bien, conductas como los cortes, esto por supuesto prenden un montón las alarmas porque son conductos de riesgo que están muy presentes. De autolesión, que eso... Las autolesiones, claro. La identificación excesiva con corrientes filosóficas extremistas. Esto también puede llamar la atención. De pronto... Que no lean a Sartre. Que no lean a Sartre. Por favor. Importantísimo. La vida es un absurdo. Claro. No, pero yo creo que los chicos y las chicas tienen que acercarse a esas posturas y a entender, porque además satisface un poco sus necesidades, las que proponen como el nihilismo, que tienen esa necesidad de, no todos, pero tienen esa necesidad de sentir que la vida no tiene sentido porque se parte de esta construcción de tripas, ¿no? Pero con unos límites y unas consecuencias claras. Esto, por ejemplo, de la dificultad de asumir las consecuencias que se generan en sus rupturas de límites, como que no, a pesar de que hay unas consecuencias, sigo promoviendo ciertos comportamientos sin importar las consecuencias que tienen que, obviamente tienen que ir ampliándose si el comportamiento, como que no le interese ese tema no le interesen las consecuencias que van apareciendo,
tema que pasa mucho en la adolescencia porque hay un interés grande por el otro, por la sociedad, pero al mismo tiempo la empatía se reduce en niveles muy altos, ¿no? Sí. O más bien se va a niveles muy bajos. Pero cuando ya la empatía de verdad, cuando tienen la capacidad de pasar por encima de personas, por la capacidad de pasar por encima de principios que siempre hicieron parte de su crianza y de su familia, y pasan por encima y no les interesa, esas pueden ser de pronto señales de alerta que hay que tener presentes ahí. Muy pendientes. Hay esa adolescencia, mi hijo tiene 14 años y está ahí como que en su plena adolescencia, pero van creciendo y ya son más grandecitos terminando el bachillerato. Bueno, yo creo que desde ya, pero digamos, eh, hay que empezar a soltarlos, o sea, como que ellos tomen sus decisiones, que ellos asuman sus consecuencias. ¿Cómo hacer ese, no sé si duelo, pero como soltarlos, darles la oportunidad de que vivan cosas, experiencias y todo, sin que se desborde el tema y que uno no se sienta, pues que está dejándolos, mucho, soltarlos, pero con ese cuidado, porque muchas veces uno como papá y pregunta y pregunta y pregunta y hace y hace y hace, y estar encima, pues no los deja también asumir la vida. ¿Cómo hacemos para que puedan asumir su vida pues de la manera más segura y recursiva posible? Yo creo que hay que tener muy claro que la autonomía se construye, la autonomía no aparece. Y justamente la construcción de la autonomía y esa independencia y esa emancipación se da con lo que hemos venido hablando, construcción de límites que tiene unas consecuencias claras y previamente diseñadas y socializadas, y justamente un poco como con una cometa, soltar y coger. Así es que se construye la autonomía, no puede aparecer de un momento para otro, porque si no, casi que es negligencia de nosotros como los adultos cuidadores. Entonces, como vamos soltando de a poquitos, y cuando vemos que ya está haciendo demasiada pita, pues hay que recoger un poquito. Eso depende un montón de el niño, el contexto, la familia, pero yo creo que lo primordial es aceptar que necesitan esa independencia y esa libertad para poder construir su identidad y poder salir, entre comillas, del nido de la infancia para poder ser unas personas funcionales en la sociedad. Creo que atravesar el duelo y poder Sí, acompañar, escuchar y hacer algunas preguntas claves que promuevan conversación, preguntas abiertas que promuevan conversación para poder identificar bien en qué están estos chinos y estas chinas y en qué y cuándo de pronto necesitan un acompañamiento un poco más cercano. y hacer una pregunta de salud mental me parece importante, pero primero te voy a hacer otra que me surgió ahorita. Hay un prototipo de adulto que se pueda diseñar. ¿A qué me refiero? Uno como papá puede diseñar, yo quisiera un adulto funcional en esto, esto, esto. Esto lo puedo diseñar, que sea autónomo, tome buenas decisiones, sepa cocinar, se pueda mover, tenga buen criterio. ¿Esto se puede diseñar o va surgiendo? Pues depende un poco, creo que depende de lo que estemos esperando construir, porque creo que al final seguimos siendo adultos cuidadores y Ujú. adultos acompañantes. Entonces, si lo que quiero es que mi hijo sea un abogado exitoso, que le interese la economía mi propuesta es no, ni intente diseñarlo. Sí. Ni lo intente, puede que lo logre, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Okay. ¿Qué tanto va a estar mochando la identidad y el verdadero potencial de su hijo o de su hija? Pero hay otras cosas como que tenga la posibilidad de pensar críticamente, que sea reflexivo, que tenga la capacidad de inhibir sus impulsos, que son como unas habilidades intrapersonales. Yo creo que sí, no sabría si decir que se pueden diseñar, pero que se pueden acompañar a construir en el día a día.
Sí, construir suena más Sí. bonito que Sí, porque diseñar. al final, al construir, contamos con esa materia prima capaz de decidir sobre sí mismo, que es el adolescente. Total, total. En esta época hay un mar de cosas que uno puede llegar a ver en términos de salud mental. Ahora está muy en boga, ¿no? Antes Ujú. no se hablaba, ahora Total. se habla demasiado. Eh, Estos riesgos de salud mental, mm, ¿cuáles son los riesgos más complejos? Están los de siempre, las drogas, bueno, las conductas de riesgo, mm, pero ahora vienen con la digitalización, eh, muchos más. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Pues yo estoy angustiado. Yo estoy angustiado con la digitalización porque sí está generando unas consecuencias muy complicadas a nivel de desarrollo. Por un lado, cómo está afectando los procesos cognitivos relacionados con la atención y la memoria. Están literalmente afectando a niveles salvajes que los niños y las niñas ya no tienen tanto la capacidad para leer textos complejos y largos, por ejemplo. Esto va a tener unas consecuencias muy complejas en su adultez y por lo tanto en la sociedad. Pero, por ejemplo, el tema de las redes sociales, pues hace poquito una mujer en Estados Unidos ganó una demanda contra Meta, YouTube y TikTok, creo que es, porque realmente afectaron su salud mental, no sin querer queriendo. Estas plataformas son totalmente conscientes de lo que están generando en los niños y las niñas. Este tema de compararse constantemente, porque se dan cuenta además que cuando logran generar un estado anímico en el consumidor, tal vez es el momento de venderles. Entonces esto es muy, muy complejo. Niveles de ansiedad altísimos, altísimos por la sobreexposición de sí mismos, pero también por el altísimo consumo de unos referentes que son unos extraterrestres casi perfectos. Uh -huh. Cuando uno ve los referentes en redes, uno dice, miércoles, todo el mundo tiene una vida perfecta menos yo. Lo que pasa es que los adolescentes no, o más bien olvidan o no se dan cuenta, a pesar de que ellos son protagonistas, de que esa foto perfecta implicó 17 selfies con fondos diferentes para publicar una selfie perfecta. Pero claro, se pierde ese principio de realidad y se empieza a creer que lo que están mostrando las personas en las redes sociales es su cotidianidad común y corriente. Y eso no es verdad y generan unas angustias profundas de qué estoy haciendo yo con mi vida. Mire, esta gente, pues a mi edad yo veo un montón de hombres que salen a trotar miles de kilómetros y hacen un montón de maratones y comen súper bien, etcétera, y además tienen una vida súper cool. Y uno mira y dice, miércoles, Son CEO de una fintech y ¿en sí, qué va generan mi cosas. vida? Total. Pero cada uno de esos tiene las mismas preguntas, porque verán otros referentes y porque estamos en una cultura demasiado aspiracional. Nada es suficiente. No es Y suficiente. todo el tiempo está el tema de quiero más, quiero más, quiero más. Y esto hace que la salud mental sea muy difícil de sostener, Total. porque todo el tiempo estamos en sistema, en modo alerta, Alerta. ¿no? Y Sí, ningún cuerpo está acostumbrado a vivir en amenaza constante. sí, sí, sí. Entonces nuestro sistema parasimpático nunca se activa y estamos literalmente a nivel emocional, físico y mental, como si estuviéramos siempre perseguidos por un león. Y esto, pues, sin duda alguna genera fallos importantes en la salud mental, pero también en la física. Total, total. Me gustó mucho el tema de la atención porque lo veo un montón. Ya en adultos, Uh-huh. eh, poder sostener la atención ya es una habilidad no blanda. De Sí, acuerdo. es una habilidad que da, que puede llegar a dar un diferencial competitivo en una persona. Una Totalmente de persona acuerdo. que pueda tener una atención sostenida es una persona muy deseable Sí, de en acuerdo. términos laborales. Súper chévere. Bueno, qué conversación tan rica. Podríamos seguir un montón.
Sí, chévere. Yo quisiera aprovechar para hacerme una pequeña pauta. No, pero por favor, Y es claro. que yo hago acompañamientos a papás y a mamás de adolescentes. Como un pequeño entrenamiento donde abordamos el tema neurofisiológico, el tema comportamental, para que literalmente la manera de acompañar a estos chicos y estas chicas sea lo menos dramática para ellos, pero también para sus adolescentes. Y también acompaño a adolescentes, básicamente a que puedan lidiar con este proceso tan complejo que es la adolescencia, que esté lleno de incertidumbres, de angustias y miedos, para que esto es como una especie de, sí, es un acompañamiento para que puedan conocerse un poco más y estar más seguros con quienes son y menos pendientes o deseosos de construir estos referentes casi imposibles que nos están proponiendo las redes sociales día a día. En el episodio pasado habías comentado que soñabas, mirabas o no sé, con un colegio o una universidad para papás. ¿Esto hace parte de eso? Sí, esto hace parte, yo creo y de verdad lo veo con las familias que acompaño, veo cómo al cambiar el sistema, todos hacemos parte de un sistema, ¿no? Y cada uno es ¿cómo se llama? Un engranaje. Cuando el engranaje, cuando nosotros como engranaje transformamos nuestra forma de comportarnos, perdón, el sistema tiende a cambiar. Entonces, cuando los papás se dan cuenta como, oiga, yo empecé a comunicarme diferente, empecé a presionar diferente, empecé a transformar X o Y conducta, inmediatamente vi una transformación en mi hijo, en mi hija y en mi familia. Entonces, ¿cómo nosotros desde la adultez tenemos la capacidad de transformar el sistema solamente con nuestros comportamientos? Y lo que yo hubiera querido, agradezco mucho a mi mamá y a mi papá por todo el esfuerzo que hicieron, pero creo que les había ayudado un montón a ellos y a mí haber recibido una formación de cómo acompañar a un chino adolescente, porque además fui una caspa. Entonces, creo que les habría ayudado un montón a ellos y a mí también, sin duda. Y bueno, tengo también esa fortuna de que como fui bien caspa, conozco las intrínculis en las que se puede andar un adolescente contemporáneo. Claro, súper, súper. Bueno, todo un gusto, Eduardo. Igualmente, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos acceder a esas asesorías? Bueno, ¿Dónde pues te buscamos? digamos que tengo un correo electrónico y un celular. Me pueden ¿No escribir tienes TikTok? No, no, tengo Instagram también, no TikTok, Ok, no. no. Me da angustia abrirlo. Mi Instagram es ¿cómo es mi Instagram? Eduardo Ordoman. Mi correo electrónico es eduardo.ordones.manrique@gmail.com para que conversemos y hagamos planes. Listo, ese Instagram se mueve una locura. Ya. Listo, Eduardo, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en un nuevo episodio de Padres para Padres.